en el mundo. El día en el mundo a las 9 de la noche, 39 minutos. Aquí estamos acompañándolos en esta noche de viernes y hoy se cumple una semana del conflicto entre Irán e Israel. Una semana cuando Irán ha lanzado una nueva oleada de misiles contra Tel Aviv. En el plano diplomático, las posturas de las partes se alejan cada vez más, mientras que, por ejemplo, Rusia ve que cada día está más cerca de una tercera guerra mundial este planeta. César Moreno. Hola, muy buenas noches para todos los oyentes de Recap, aquí que nos acompañan a esta hora en Blue Radio, también en las plataformas en Dito, en YouTube, en Facebook, en blueradio.com y claro, en X @blueradio.com. Pues Irán ha lanzado en la madrugada de este sábado, ya para ellos, tenemos una diferencia de 8 horas, una nueva oleada de misiles contra Tel Aviv. Horas antes, al menos 44 personas habían resultado heridas por un ataque iraní contra la ciudad costera de Haifa, esto es al norte de Israel. En el plano diplomático, el Ministerio de Exteriores de Israel condenó el ataque en un mensaje en su cuenta de X y aseguró que el régimen iraní ataca de manera indiscriminada a los civiles. También el ministro de Exteriores británico David Lammy instó a Irán a sentarse de nuevo a negociar con Estados Unidos sobre su programa nuclear durante una reunión entre el ministro de Exteriores iraní Abbas Araghchi y sus homólogos de Francia, Alemania, Reino Unido y la Unión Europea. Los ministros estuvieron de acuerdo en que están interesados en continuar las conversaciones con Irán. El ministro de Exteriores Araghchi afirmó que su país no va a negociar con Estados Unidos hasta que Israel detenga los ataques. Israel no va a negociar hasta que Irán resuelva todo su problema con los reactores nucleares y el enriquecimiento de uranio y también hasta acabar con los misiles balísticos. Y Estados Unidos pues tampoco va a negociar hasta que Irán renuncie totalmente a su programa nuclear. El presidente Donald Trump dijo que le sería difícil pedir a Israel que cese sus ataques aéreos en Irán, incluso mientras busca una solución diplomática para poner fin al conflicto. Es un poco más difícil de hacer que si alguien está perdiendo, pero estamos listos y dispuestos y capacitados. Horas antes, el presidente Vladimir Putin, desde San Petersburgo, manifestó su preocupación por la escalada del conflicto y admitió estar muy preocupado por el posible estallido de una tercera guerra mundial debido a la situación en torno a Ucrania y las instalaciones nucleares de Irán. Y desde Tel Aviv, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, el teniente general Eyal Zamir, reconoció que el enemigo al que tratan de desactivar, o sea, Irán, lleva mucho tiempo preparándose para ser atacado y que los israelíes tienen que estar listos para una campaña prolongada contra Irán. César, gracias. Y mientras tanto, y a propósito del aumento bélico en medio del conflicto allí en Oriente Medio, se siguen conociendo testimonios de personas afectadas por la caída de misiles. Pablo Arango, buenas noches. Es aprender a vivir en medio de los misiles. Este es uno de los testimonios del médico argentino Miguel Glestein, un hombre que lleva 25 años residiendo en Israel y que ha dicho que se han tenido que acostumbrar a la guerra, al conflicto. Habla del famoso 7 de octubre, dice que fue un momento muy retador, pero que el que están viviendo actualmente, genera más zozobra. Es el ataque constante de los misiles por parte de Irán. Dice que por su profesión ha tenido que moverse por varias ciudades de Israel. En una de las más recientes, muy cerca de Tel Aviv, el hospital donde trabajaba fue blanco de uno de los misiles. Este es parte del testimonio de Miguel Glestein en Noticias Caracol en Vivo. Y hubo un misil directamente para llegar al hospital de Beersheba y se destruyó directamente un edificio que gracias a Dios no había gente porque se habían sacado a todos los pacientes un día antes, pero fue una destrucción total y hubo una destrucción también de gran parte del hospital. 9 de la noche, 39 minutos, destrucción total. Eso es lo que se vive allí en Israel, en medio de esta escalada militar que se libra desde hace varios días. Hay unos países anunciando, Teresita, respaldos de lado y lado. ¿Qué países podrían sumarse a esta guerra? Buenas noches. Buenas noches. En el recap de hoy seguimos hablando de la guerra entre Irán e Israel. A la luz de las últimas declaraciones del presidente Trump, que ha dicho que se va a tomar hasta 2 semanas para decidir si interviene o no en el conflicto, es importante mirar cuáles son los aliados y los países que ayudarían o ayudan a Irán, a Israel. Empecemos por Trump, que como les decía, ha dicho que está pensando el tema.
Está pensando el tema porque ve en Irán un enemigo común con Israel, un país que es terrorista y que no debería tener de ninguna manera armas de destrucción masiva, es decir, armas nucleares. En ese sentido, el presidente Trump ha dicho que está pensando en intervenir. Ahora, les cuento, el Washington Post hizo una encuesta esta semana y los resultados dicen que el 45% de los encuestados estarían en contra de una intervención, el 25% a favor y 30% indecisos. Esto es importante para un presidente como Trump para tener en cuenta, dado que una de las promesas de campaña es que él iba a acabar las guerras, la guerra en Ucrania, la guerra en Gaza, que él era un presidente que no era de guerra y ahora está pensando intervenir en una. Importante. Por otro lado, Irán. Irán siempre ha tenido en mente el eje de la resistencia frente a una guerra con Israel. Estos son países donde ellos han patrocinado grupos terroristas yihadistas que son la punta de lanza en una guerra con Israel. Y acá les cuento, está Siria, pero es que Siria cambió de régimen hace unos meses y el nuevo régimen no está tan dispuesto como hubiera estado Al-Assad para ayudar a Irán. Están Hezbollah y Hamas en Líbano y en Gaza, pero bastante debilitados por la guerra con Israel. Le quedan las milicias en Irak, que han dicho que lo apoyarían hasta el final, y los hutíes en Yemen, que siguen atacando embarcaciones que pasan por sus aguas, bien sean de Israel o de países amigos. Por otro lado está CRINC. CRINC, les cuento qué quiere decir. CRINC es China, Rusia, Irán y Corea del Norte. Una agrupación que está dispuesta a ayudarse, pero acá China y Corea del Norte han dicho que repudian sí los ataques a Irán, pero no se quieren meter en una guerra. Rusia ha dicho que quiere mediar una guerra, pero Rusia ya tiene su propia guerra que ellos mismos iniciaron. ¿Qué legitimidad tienen ellos para mediar? Y dos, en su guerra en Ucrania han utilizado drones de Irán muchas veces. Es decir, ¿dónde quedaría la imparcialidad si Rusia es mediador? También hemos hablado antes de Pakistán, que ha llamado a la unidad del mundo islámico en contra de Irán, y no podemos dejar por fuera a Turquía, un país con sus propios intereses que también quiere mediar y que es importante cada vez más en el Medio Oriente. Recap Blue.